Muchas veces vivimos situaciones muy dolorosas, muy dramáticas también, con mucho sufrimiento. Y bueno, el propósito de este primer capítulo es darles una comprensión, porque la vida se comprende muchas veces más cuando lo miras todo desde afuera, como lo miran los ángeles, los maestros, como lo mira Dios también. Y esta es una de las misiones que tenemos todos los seres humanos, el encontrarnos a nosotros mismos, porque es así como encontramos a Dios dentro de nosotros. Dejas de estar como en protesta con la vida, dejas de estar en resistencia y entonces te rindes. Se rinde sobre todo el personaje o ese ego, y cuando te rindes, empiezas entonces a ver qué tienes que aprender de esa prueba, cuáles las emociones que hay que trascender de esa prueba. ¿Sí? Y entonces, bueno, finalmente vas a poder llegar al siguiente punto, que es pues aprender a vivir en paz y en amor o en tranquilidad con eso que tienes. ¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos a este primer capítulo de este querido podcast que estamos iniciando hoy, el primer capítulo. Estoy muy contenta. Mi nombre es Erika Muñoz, para los que no me conozcan. Soy terapeuta en regresiones a vidas pasadas, biodescodificación, terapeuta de niño interior o sanación de heridas de infancia, constelaciones con ángeles y limpiezas energéticas en personas y en lugares. Y bueno, estoy muy contenta de iniciar esta nueva etapa del trabajo. Este es como que un cambio distinto a lo que hemos venido haciendo en los últimos prácticamente 12 años de trabajo. Y este primer capítulo quiero empezar pues por el principio, para que la gente vaya entendiendo de qué se trata el juego en este planeta Tierra. Muchas veces vivimos situaciones muy dolorosas, muy dramáticas también, con mucho sufrimiento. Y bueno, el propósito de este primer capítulo es darles una comprensión desde fuera del planeta Tierra. Por eso es que tenemos este fondo, porque la vida se comprende muchas veces más cuando lo miras todo desde afuera, como lo miran los ángeles, los maestros, como lo mira Dios también, aunque Dios también está aquí dentro con nosotros en este juego. Se dice que Dios está buscando a encontrarse dentro de nosotros mismos, y esta es una de las misiones que tenemos todos los seres humanos, el encontrarnos a nosotros mismos, porque es así como encontramos a Dios dentro de nosotros. Pero bueno, regresando a este punto que les comentaba, muchas de las causas que nos hacen sufrir es porque no entendemos el juego, ¿sí? Entonces, para poder entender el juego hay que mirarlo como lo miran los maestros, los ángeles. El hecho de que nosotros como seres humanos somos fragmentos de Dios y en algún punto elegimos venir a encarnar a este planeta Tierra para que nuestras almas, que son fragmentos de Dios o espíritus, tuvieran un crecimiento. Y es así como Dios se va conociendo cada vez más a sí mismo, conociendo y entrando a encarnar al juego de lo que se vive aquí en el planeta Tierra. Y esto se podría decir que es como un videojuego que tiene varios niveles, y como todo videojuego tiene sus reglas, ¿sí? En este planeta se juega la dualidad, ¿sí? Entonces la dualidad es el juego principal aquí. Sí. Hay almas que en muchas ocasiones, cuando he hecho algunas regresiones, hay almas que vienen de haber encarnado como animales. Incluso en alguna ocasión me tocó una paciente que se vio como flor. Luego, cuando se lo comenté a una amiga que también es terapeuta, me dijo, sí, a mí me ha tocado también pacientes que se ven como pasto o como césped. En fin, y ha sido muy interesante poder entender la vida, tomando la información de lo que dicen los maestros o los guías espirituales dentro de las religiones. Y uno de los libros, por ejemplo, que a mí me ha ayudado mucho a entender es el libro de las 13 vidas de Cecilia. Si pueden, búsquenlo en internet, porque lo pueden encontrar ahí en PDF. Y ahí nos hacen entender, los guías de Cecilia describen en ese libro 13 vidas de esta paciente que se llama Cecilia. Y van ahí ayudando a los guías espirituales a que tanto el terapeuta como Cecilia comprendan cómo ha ido evolucionando Cecilia a través de esas 13 vidas, ¿sí? Entonces, en este planeta donde venimos a encarnar en la dualidad, en el caso de Cecilia, Cecilia venía de haber sido un alma animal
de recién haber encarnado como animal. Entonces, sus primeras encarnaciones eran, ya se imaginarán, bastante como que primitivas, porque Cecilia no sabía manejarse dentro de un cuerpo humano, ¿sí? Entonces, cuando no te sabes manejar dentro de un cuerpo humano, pues ya se imaginarán, le costaba mucho manejar sus emociones y sobre todo manejar los bajos instintos, las emociones más instintivas, ¿no? La rabia, la ira, el coraje. Y esa es la causa de por qué Cecilia en algunas de sus primeras encarnaciones llegó a matar, ¿sí? Porque se deja llevar por esta emoción de venganza, de ira, de rabia por algo que le sucede con uno de sus tíos en encarnaciones anteriores. Posteriormente, todo este conflicto que tiene con su tío va evolucionando a través de las vidas y en la vida actual el conflicto se convierte en algo pues fuerte también, en donde pues ya no se mataron, al menos, eso era lo que decían las guías de Cecilia, ya al menos no se mataron, entonces hay un progreso ahí, pero este tío de Cecilia la había violado en esta vida. Entonces ahora el desafío para el alma de Cecilia era pues perdonarlo, para poder trascender estas emociones instintivas que desde un inicio, en vidas anteriores, los habían entrelazado, generándose así el famoso karma, la ley de causa y efecto. ¿Sí? Este karma no es castigo, como mucha gente a veces lo ve o lo entiende. Este karma más bien se refiere a que todo lo que te sucede va a tener un efecto. Toda causa tiene un efecto. Todo lo que hagas va a tener un efecto. Y si el efecto no lo vives en esta vida, lo vas a vivir después en las siguientes vidas, ¿sí? Entonces, pues Cecilia, en este libro tan interesante, pues le toca vivir el efecto de aquellas causas que sembró en vidas anteriores con este tío, ¿sí? En vidas anteriores, pues se habían matado siendo los dos como chamanes de unas tribus en África. Entonces, bueno, el venir a encarnar y decir, bueno, ¿yo por qué tengo que venir a encarnar y llegar a matar, ¿no? O llegar a vivir una violación, algo tan horrible, ¿no? Pues bueno, el alma viene a encarnar a este planeta, que es el planeta de la dualidad, como se los dije, para que el alma vaya aprendiendo de ir evolucionando dentro de las emociones, dentro del manejo de las emociones, para que el alma vaya aprendiendo, y esto lo dicen también los guías de Cecilia, se tiene que abrir todos los cajones de las emociones, todos, o sea, la ira, la rabia, tienes que vivirla, la envidia, tienes que vivirla, porque una vez que la vives, entonces el alma empieza a sentirla y a decir, bueno, ¿cómo reacciono? ¿Sí? Y aquí hay un gran aprendizaje para el alma, porque lo que el alma quiere, y nunca se dice en algunos libros que el alma no juzga el bien y el mal, el alma solo quiere venir a vivir experiencias, ¿sí? Obviamente que mucha gente me dice, y lo he escuchado en muchas personas, yo no quiero venir a vivir ya este planeta, se sufre y duele demasiado, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo con eso, o sea, todos pensamos creo que lo mismo. El problema es que aquí todos nos quejamos y decidimos en base al ego, a este personaje que formamos con nuestra personalidad. Pero ¿qué creen? Que no decidimos, estando allá arriba, no decidimos en base a lo que nuestro ego o nuestro personaje o nuestro carácter aquí dice. Decidimos en base a lo que el alma, nuestra alma y nuestro espíritu quieren, ¿sí? Entonces, por más que muchos digamos que no voy a volver a este planeta, no, me niego rotundamente, pues a la mera hora, estando allá arriba, a todos nos convence, ¿eh? O tu alma dice sí, y por tus otras partes, el ego, la sombra, dicen no quiero, pero se termina haciendo lo que el alma decide y lo que el espíritu decide, ¿sí? Junto con tus guías y lo que te vayan recomendando, ¿sí? Entonces, en algunos momentos, ahorita me traen a la memoria, en algunos libros de Dolores Cannon, que también me tocó hacer curso con ella, tuve la fortuna que mis guías me fueran llevando a conocer a Dolores Cannon, y ella hablaba de las regresiones a personas que habían sido abducidas por, digamos, extraterrestres. Y bueno, dentro de uno de sus libros me gustó que ella comentaba que muchas veces los guías les recomiendan a las almas no ponerse pruebas tan fuertes porque no tienen la capacidad para sostener pruebas tan difíciles o tan duras.
De manera que hay veces que llegamos a vivir vidas muy duras y no nos medimos, o sea, sobre todo cuando el alma hace la planeación de lo que va a venir a vivir a esta tierra o a esta vida, pues dicen, pues resulta que te pasan la lista de materias que reprobaste en vidas anteriores, ¿no? Entonces dices, pues reprobé matemáticas 1 o física 2 o lo que sea, que es como reprobé la envidia o reprobé el conflicto que tenía que resolver con tal persona, pues me lo vuelvo a traer de nuevo, pero ahora me lo pongo más difícil. Resulta que cuando tus pruebas no las pasas, cada vez van a empezar a ser más difíciles. Y entonces hay almas que quieren resolver todas sus materias en una sola encarnación. Y entonces muchas veces los guías dicen, te estás poniendo demasiadas materias, te lo estás poniendo muy difícil. No pongas tantas materias a resolver porque pues los guías se dan cuenta, o sea, nos conocen, son guías muy sabios, muchos de ellos los han visto como ancianos. Pero sin embargo hay almas que son necias y que insisten y dicen, no, yo me pongo más desafíos de perdonar a fulanito, así que me van a engañar, me van a dejar por otra, o perdonar, o vivir una enfermedad durante 10, 20 años y sí lo voy a superar, etcétera. O sea, se ponen pruebas luego muy grandes. Y lo que mencionaban los libros de Dolores es que me dicen, a la mera hora truenan la prueba. ¿Y cómo la truenan? Pues son personas que se terminan suicidando, ¿sí? Porque se pusieron a la mera hora una prueba que no pudieron, ¿vale? Hay otros libros muy bonitos también hablando sobre la planeación de lo que el alma quiere venir a vivir a esta tierra, que es los libros de Robert Schwartz, El don de tu alma, que es el que más me ha gustado. Está El plan de tu alma primero y luego hizo El don de tu alma, libros súper bonitos, en donde Robert también habla de que en un encuentro con una medium, la medium le hace ver que, más bien le explica que él planeó su vida con esta mamá con la que ha vivido un maltrato impresionante, y resulta que él no lo puede creer porque dice, ¿cómo voy a estar yo planeando una vida con esta señora que me hizo daño espantoso? Y entonces le dice la medium, lo que pasa es que tú querías venir a trabajar el amor propio. Y para poder trabajar el amor propio, habías reprobado como que esa materia. Y en vidas anteriores, lo que hacías era evadir esa prueba y hacer como que, esa persona que te estaba haciendo sentir mal, la hacías a un lado. Entonces dijiste, en esta vida tengo que superar la prueba. Entonces te pusiste al villano que iba a representar, quien iba a presionarte para buscar el amor propio y sanarte. Te pusiste ese villano muy de cerca de ti para que no pudieras evadirlo, le dijeron a Robert. Y entonces, por eso es que le decía a la medium, por eso es que fue tu mamá quien elegiste que fuera ese villano. Y cuando tú estabas eligiendo en tu grupo de almas quién sería ese villano, pues obviamente que el alma que más te amaba y te quería fue la que eligió representar ese papel. Y se me pone la piel chinita nada más de contarlo porque dices, es que está impresionante, ¿sí? Es difícil de creer esto. Y yo la verdad, la primera vez que lo leí en el libro de Robert, no lo podía creer. Yo decía, no puede ser. Y sin embargo, justamente hace unos pocos días estaba escuchando algunos testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Me encanta escuchar esos testimonios. Y justamente una mujer, no recuerdo el nombre, mencionaba que tuvo una experiencia cercana a la muerte de 24 minutos en el cielo, lo que menciona, o bien 24 minutos fallecida, algo así. Búsquenlo así en YouTube y quizás lo encuentren. Y ahí mencionaba ella que se encontró con seres difuntos, con parientes fallecidos, en este, digamos, cielo maravilloso y hermoso. Y justamente uno de sus parientes, no recuerdo si eran unos tíos, ella menciona que se habían llevado muy mal en la vida terrenal y que sin embargo estando allá arriba estaban juntos y se llevaban súper bien. Y entonces ella preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué hacen ahí juntos? O sea, se llevaron súper mal. Y le dijeron, lo que pasa es que somos almas gemelas. Y ella así de, o sea, ¿cómo crees? ¿De qué me hablan? Si ustedes se llevaron súper mal en la tierra. Me dice, sí, pero bueno, no pudimos superar algunas pruebas, pero pues nuestras almas están muy unidas, ¿sí? Entonces, es nada más para que se den cuenta. Qué impresionante cómo es que lo que se vive aquí no tiene muchas veces nada que ver con lo que se vive allá arriba y con lo que planeas allá arriba. Por eso es que muchas veces explican que venir a encarnar a esta tierra es como venir a representar una obra de teatro en donde pues, cada uno representa como su papel, pero en realidad no sabes
quién eres realmente hasta que sales de este papel, hasta que tienes una experiencia fuera de este planeta prácticamente. Sí. Entonces, pues bueno, regresando al punto, ¿por qué a veces se sufre tanto con las pruebas que se vienen a vivir a este planeta? Y bueno, una de las causas del sufrimiento es porque te resistes, me dicen. Te resistes a aceptar lo que estás viviendo. Y aquí ya me lo están dictando prácticamente. Me lo están diciendo. Si ustedes soltaran la resistencia, todo sería mucho más fácil, dicen ellos. Ahí aquí está uno de los guías. Entonces, la prueba principal para dejar de sufrir es llegar a la aceptación. Cuando tú aceptas, sea la prueba que hayas planeado para tu vida, cuando aceptas una enfermedad, cuando aceptas que, no sé, que tu hijo está en drogas, cuando aceptas que, no sé, que no tienes dinero, cuando aceptas, dejas de estar como en protesta con la vida, dejas de estar en resistencia y entonces te rindes. Se rinde sobre todo el personaje o ese ego que está queriendo que las cosas sean diferentes. Sí. Y uno de los puntos que te va a ayudar a trascender las pruebas en esta vida y a evolucionar en este planeta Tierra, vida tras vida, una de las claves es, punto número 1, la aceptación. Cuando tú entras en aceptación de la prueba que sea que estés viviendo, o incluso con gente, por ejemplo, que tiene un accidente y deja de mover sus piernas, o sea, pruebas durísimas. Cuando entras en esta aceptación, entonces puedes pasar a la siguiente fase, que es aprender a vivir en paz con eso que estás viviendo. Y cuando tú pasas a esa fase, ¿cómo voy a vivir en paz sabiendo que mi hijo está en drogas? O sea, ya los estoy escuchando. ¿Cómo voy a vivir en paz sabiendo que estoy sin piernas, Erika? O sea, ya los estoy escuchando. Hay muchos testimonios de personas que han aprendido a superar ese tipo de pruebas y ustedes lo saben. Entonces es como que aprender a rendirte cuando entras en aceptación, y para poder después de la aceptación llegar a la paz de la prueba que estás viviendo, es que te rindes a que las cosas sean diferentes. Y cuando te rindes, empiezas entonces a ver qué tienes que aprender de esa prueba. Cuáles las emociones que hay que trascender de esa prueba, ¿sí? Y entonces, bueno, finalmente vas a poder llegar al siguiente punto, que es pues aprender a vivir en paz y en amor o en tranquilidad con eso que tienes, ¿sí? Con eso que tienes. El dejar de querer que las cosas sean diferentes y sabiendo que cada uno está viviendo las pruebas que ellos mismos se pusieron. Sabiendo que si tu hijo está en drogas, o si alguien, no sé, o que si tu hijo está en la cárcel, sabiendo que están viviendo esa prueba porque su alma lo necesita vivir. Muchos de ellos incluso me recuerda, sobre todo cuando se trata de los hijos, muchas veces nuestros hijos son súper necios, algunos soberbios, y requieren ese tipo de pruebas para quebrantar ese ego, esa necedad, esa cerrazón a no quererse abrir a expandir más sus conciencias. Sí. Ahorita me recuerdan el caso en algunos videos que he llegado a comentar hay una señora que me consulta en muchas ocasiones y me pedía mucho por su hijo que está en la cárcel. Me decía, es que él no acepta nada de estos temas, le chocan, está muy resistente. Pero pues va a entrar su caso en la corte y me gustaría ver si los ángeles y el Maestro Jesús pueden hacer algo y para que le reduzcan la condena, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, vamos a hacer una oración por él, les dije, y a ver qué le muestran a la vidente que estaba trabajando conmigo en ese momento, Lisette se llamó. Y me acuerdo que fue impresionante tanto para Lisette como para mí porque cuando le dijimos, maestro, fulanito de tal va a presentar su caso en la corte, y casi que nosotras, yo imaginaba presentándole el expediente al maestro, y entonces la vidente Lisette me empieza a decir, pues estoy viendo que el maestro lo toca y mete sus manos en su corazón y en su cabeza y rompe cadenas. Y yo así, ¿cómo? ¿Y por qué hace eso? Le digo, pregúntale. Y en eso le dice el maestro, porque su principal cárcel está en su mente y en su corazón. Y yo ahí me quedé, ¡guau! Dije, no cabe duda, el Maestro Jesús y los ángeles tienen una sabiduría impresionante, porque lo que nosotros alcanzamos a ver aquí en nuestra pequeña tercera dimensión no es nada comparado con cómo ven las cosas más allá, tanto un maestro como el Maestro Jesús como un arcángel. Sí. Por eso es que a mí me encanta hacer terapias con ellos, poder combinar la biodescodificación,
la terapia niño interior, combinarla con ellos, porque ellos tienen una sabiduría más allá de lo que vivimos en la vida actual. Y saben cuando alguna enfermedad, por ejemplo, viene de otra vida o viene del árbol genealógico. ¿Sí? Entonces, bueno, a donde quiero llegar es como que el que ustedes puedan ver la vida desde fuera de este planeta. Así como esta imagen que tengo detrás mía, el que puedan ver y entender su vida desde afuera, el por qué yo planeé hacer esas preguntas, por qué yo planeé ciertos desafíos en mi vida, qué voy a aprender o qué aprendí y hazte esta pregunta, de muchas de las cosas difíciles que pasaste en tu vida o que has pasado, hazte esta pregunta. ¿Qué has aprendido de todas estas pruebas difíciles que pasaste? Respira y siente qué te responde tu corazón. ¿Qué he aprendido de estas pruebas difíciles? Te aseguro que cuando las estabas pasando, sentías que no ibas a poder, ¿no? Decías, no, esto está muy difícil ya. Dios mío, llévame, por favor. Diosito, llévame, ya no quiero estar aquí. Sí, porque todos hemos pasado por ese tipo de comentarios o de súplicas a Dios. Pero ya que pasaste años y que ya han pasado años y has pasado esas pruebas, ¿qué has aprendido de eso que pensaste que no ibas a poder y sí pudiste a la mera hora? Principalmente tu alma gana sabiduría, una sabiduría que se gana viviendo las experiencias, experimentando la vida. Entonces hay cosas que vas a tener que vivir. Va a haber pruebas que sí puedas quizás saltarte por estar escuchando o viendo el ejemplo de otros. Pero va a haber otras en donde la vida te diga, next, no, esta no te la pasamos, este examen no lo exentas, te toca vivirlo. Y bueno, ahí va a estar más cañón. Sí. Entonces, por eso los maestros, una de las claves importantes, además de la aceptación de las pruebas que estás viviendo o de aquello a lo que te resistes y que no te gusta de tu vida, además de la aceptación, otro punto que me recuerdan es que tienes que llegar al no juicio. Esto que tanto dicen los maestros budistas y la escuela del budismo Advaita Vedanta, no juicio, la escuela de la no dualidad, el Advaita Vedanta. Y esta es una clave, de hecho, para poder salir del proceso de reencarnación y reencarnación. Y ya no quiero, por favor, Diosito, ya no quiero reencarnar más. Pues una de las claves es, y esto lo dijo el Maestro Jesús en una canalización que me encantó de Pamela Krieger. Y quizás más adelante vamos a hacer un video sobre ello. Ya hice algún video en YouTube sobre el porqué de la dualidad y ahí menciono esa canalización. Así que pueden ir a buscar ese video. Y en esa canalización el Maestro dice, una de las claves para salir del juego de la dualidad es dejar de juzgar, dejar de adherirte a lo que es bueno o malo, a lo que está bien, está mal. Es luz y oscuridad. Y entonces yo quiero ser pura luz. Yo soy luz, luz, luz. O sea, no. Venimos como seres humanos a integrar nuestra luz y nuestra oscuridad. Sí. De hecho, hace poquito saqué un reel sobre eso. Venimos a integrar esta luz y oscuridad que somos y aprender a manejarnos y aceptarnos sobre todo en ella, ¿sí? Mientras tú no aceptes también tu oscuridad, no vas a poder avanzar. No se trata de ser solo luz, 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 o sea, no, ¿sí? Pero eso sí, se trata de que tu oscuridad no te domine, sino que quien lleve las riendas de tu vida sea la conciencia, que sea quien esté al mando de ti y al mando de estas partes oscuras. Pero no se trata de negarlas, porque estamos en el fuego de la dualidad. Se trata de que te aceptes a ti mismo, con tu luz y tu sombra. Sí. Y bueno, dentro del tema de las regresiones, se puede aprender mucho así, viendo la vida desde afuera y no desde abajo. Porque si tú quieres entender la vida desde abajo, desde el drama, está más cañón, es mucho más difícil. Pero cuando tú miras tu vida desde afuera de tu personaje, entonces va a ser más fácil que tú entiendas el por qué tuviste que vivir esas pruebas. Qué era lo que tu alma estaba queriendo vivir con eso, qué era lo que tu alma quería aprender o trascender con eso. Sí. El problema es que pues a veces nos ponemos pruebas que están muy caras, ¿verdad? Y ya decimos, ay Diosito, ya no quiero más, llévame. Pero bueno, ese es el propósito de este primer capítulo, el que cada uno de nosotros vino a encarnar pruebas diferentes. Incluso también lo llega a mencionar Edward Cayce, me parece. Edward Cayce fue uno de los videntes más importantes de Estados Unidos en principios de 1900, algo así. Y mencionaba un ejemplo que me quedó muy grabado, en donde llegaban dos hermanas de mucho dinero
muy preocupadas por su hermano que vivía debajo de un puente en las calles y me parece alcoholizado también. Y entonces Edward Cayce les dice, no se preocupen por él, en realidad él viene a despertar algo en ustedes. O sea, él está interpretando, dice, él llegó a decir, su hermano es un alma muy avanzada. Y ellos deciden, a ver, ¿cómo crees? ¿De qué nos estás hablando? Él decía, sí, me están mostrando que el alma de su hermano es muy avanzada porque él decidió venir a encarnar como un prácticamente pordiosero dentro de su familia para que ustedes desarrollen el amor incondicional. Y miren que lo está logrando, porque están preocupadas por él, ¿sí? Entonces, por eso no hay que juzgar. Nadie se imagina lo que hay debajo de un vagabundo, ¿sí? Hay un alma ahí viviendo una prueba que quizás, y que muchas veces las pruebas no solamente son para uno, son también para espejear a los demás y hacer que los demás también comprendan o se les desarrollen ciertas cosas o se despierten ciertas emociones en ellos, ¿sí? Entonces, pues chicos y chicas, no quiero alargar más este primer podcast. Espero que les haya ayudado a entender de qué se trata venir a vivir esta encarnación, estas vidas, que es lo que nuestra alma está buscando vida tras vida. Y bueno, como todo planeta, como todo esto es un gran videojuego, el universo entero es un gran videojuego, pues cada planeta tiene distintas reglas de juego. Y en este planeta el juego es con la dualidad. En otros planetas, cuando tu alma decida encarnar en vidas más tranquilas, a veces dicen que son vidas más aburridas, también se podría decir, pues en otros planetas se viven vidas mucho más tranquilas, ¿sí? Pero en este hay mucha acción, demasiada acción y demasiados desafíos y retos. Para no llamarles problemas, deja de pensar que tienes problemas, mejor empieza a usar otra palabra. En vez de problemas tienes desafíos, tienes retos. Y esto, si tú sientes estas palabras, vas a poder darte cuenta que el sentir la palabra desafío, sentir la palabra reto, hace que se despierte algo en ti, que se despierte una chispa que dice, sí puedo con esto. En cambio, si dices la palabra problema, eso como que te hace sentir como que más apachurrado, ¿no crees? Cada palabra emana una vibración. Entonces empieza a ocupar palabras más sabias para que sea más fácil para ti trascender las pruebas. Si estás viviendo una enfermedad, si estás muy preocupada por alguien más, puedes ponerte a hacer oración, pero sobre todo, no te olvides de ti mismo, porque a veces estás tan enfocado afuera que te olvidas de pasar tus propias pruebas. Y al final de la vida resulta que reprobaste muchas de tus pruebas por estar al pendiente y queriendo resolver las pruebas de los demás. Así que no te desenfoques, querido ser humano, y enfócate porque el camino es hacia adentro. La salida es el amor, pero el amor primero hacia ti mismo. Claro que si estamos con una personalidad demasiado egocéntrica, habrá que regular primero el ego antes de darte amor, porque luego ese ego se nos va a disparar demasiado. Pero bueno, en el caso de las personas que son extremadamente dadoras, el enfoque tienen que llevarlo hacia adentro, porque se pierden demasiado en mirar a los demás, en ayudar demasiado a los demás y se olvidan de su crecimiento interior, ¿okay? Así que bueno, espero que les haya ayudado este primer capítulo. Espero que les haya ampliado el enfoque de cómo ver sus vidas, ya no como vidas llenas de problemas, sino vidas llenas de retos y desafíos, ¿vale? Así que empieza a darte cuenta cuáles son las cualidades que tienes para enfrentar esos retos y esos desafíos. Y enfócate en ello. Enfócate en estas cualidades y habilidades que tienes. Desarrolla, haz una lista diaria donde puedas ir desarrollando cuáles son mis habilidades, cuáles son mis dones, mis talentos. Hazte esta pregunta todos los días y vas a ver que van a empezar a brotar más respuestas dentro de ti. Y si te enfocas en ello, esta lista se va a ir haciendo cada día más grande y eso va a ayudarte cada vez más a creer más en ti. Pero si te enfocas demasiado en todo lo negativo que hay en tu vida, pues tú mismo vas a ampliar el foco hacia la negatividad y tú mismo vas a bajar esa vibración y menos vas a creer en ti. Así que, querido ser humano, te invito a pasar tus pruebas y te invito a que veas la vida de otra forma, más positiva, enfocado en tus cualidades y en tus habilidades, ¿ok? Así que, pues muchas gracias por habernos acompañado y por favor compartan este capítulo a las personas que ustedes crean que les puede ayudar. Me ayudaría mucho que le den un like, que lo compartan
para que esta comunidad se vaya ampliando y vayamos expandiendo las conciencias de más y más seres humanos. Así que bueno, muchas gracias. Mi nombre es Erika Muñoz y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.